Ahora estaremos observando el periodo de la columna, donde se estuvo observando la columna Winogradsky periódicamente por 12 semanas. Ahora vamos a ver el progreso más marcado de la columna Winogradsky a través de fotos por semana. En la semana número 1 no se puede observar muchos cambios. En la semana número 2 ya podemos ver la presencia de algas y cianobacterias. En la semana número 3 ya podemos ver un poquito más del color amarillento, que puede ser presencia de las bacterias de hierro, oxidactorias de hierro. En la semana número 3 podemos ver ya las áreas en la zona inferior más negras, lo que podemos inferir que se ven las presencias de las bacterias que crecen en las zonas púrpuras no sulfurosas y púrpuras sulfurosas. Estas son las fotos representativas de las semanas 5 a la 8. Durante las semanas 7 a 8 se realizó una tinción de endosporas para poder ver los organismos y poder ver las cápsulas. En estas imágenes podemos ver la representación de los distintos microorganismos. En las columnas se esperaría que para estas semanas de las 9 al 12 se vea más presencia de diversidad de los microorganismos. Durante la semana 12 se estuvo realizando la tinción de la laminilla enterrada, donde pudimos ver e identificar algunos microorganismos. Continuaremos con la parte de morfología y taxonomía luego de los colores característicos que está presentada. Para comenzar, continuamos con la zona anaranjada o marrón que se encuentra. La última zona que tenemos es la zona negra o también. Para finalizar con mi parte, hablaré rápidamente de la morfología. Saludos, ahora vamos a pasar a hablar sobre las tinciones que se estuvieron realizando con muestras de la columna Winogradsky. Se observaron diversos organismos a través de la técnica de microscopía y pudimos observar cápsulas, gram positivos, gram negativos y diversos organismos. Para la primera tinción de la columna se realizó entre las semanas 8 y 9 y se estuvieron tomando muestras de distintas partes de la columna. Para nuestra primera imagen aquí mostrada, tomamos una muestra de la parte inferior de la columna. Luego hicimos la tinción gram y aquí podemos ver que tenemos bacterias gram positivas. La segunda muestra se tomó de la zona aeróbica de la columna, donde se encuentran las algas y las cianobacterias. Podemos observar en la imagen microscópica, inferimos que la presencia de hifas. Ahora vamos a pasar con lo que es la laminilla enterrada. ¿Qué es la laminilla enterrada? Luego de nosotros terminar con los materiales de nuestra columna Winogradsky, insertamos dos laminillas que dejamos insertadas por 12 semanas. Luego de las 12 semanas las sacamos para hacer tinción gram. Y en estas laminillas se muestra toda la diversidad de microorganismos desde la zona aeróbica a la zona no aeróbica. En estas imágenes podemos observar la presencia de cianobacterias y de algas que se encuentran en la parte superior de la columna Winogradsky. Aquí podemos observar la presencia de diatomeas que mayormente se encuentran en la área aeróbica debido a que son fotosintéticas. En esta tinción gram, en las fotos microscópicas, se observó organismos naranjas que podemos inferir que pueden ser bacterias oxidantes de hierros. Las bacterias oxidantes de hierros se encuentran en el área intermedia de la columna Winogradsky. En estas imágenes microscópicas se pueden observar lo que son organismos parecidos a los Rhodobacterium. No se utilizaron pruebas bioquímicas, pero sí se utilizó el material de la clase para comparar estructuras y papers. Rhodobacterium usualmente se encuentra en la parte intermedia e inferior de la columna, en las partes púrpuras sulfurosas y púrpuras no sulfurosas.
Saludos, mi nombre es Fernando Javier Tamayo Maimón y aquí voy a estar hablando sobre la genética en relación a la columna de Winogradsky. La columna de Winogradsky es un ecosistema modelado en laboratorio que simula un gradiente de condiciones ambientales, permitiendo la proliferación de diversas comunidades bacterianas. Estas comunidades, formadas por bacterias anaerobias, aerobias y facultativas, se distribuyen en capas según sus requerimientos de oxígeno y nutrientes. La genética desempeña un papel clave en la adaptación y evolución de estas comunidades microbianas. La diversidad genética dentro de las comunidades bacterianas en la columna de Winogradsky se ha investigado utilizando técnicas de secuenciación genómica y metagenómica. Estos estudios han revelado una amplia gama de adaptaciones genéticas que permiten a las bacterias sobrevivir en condiciones extremas y cambiantes. Por ejemplo, la presencia de genes relacionados con la metabolización de compuestos orgánicos complejos como celulosa o lignina refleja la capacidad de algunas bacterias para degradar materiales orgánicos presentes en el sedimento. Además, las interacciones genéticas dentro de las comunidades bacterianas en la columna de Winogradsky son fundamentales para su funcionamiento y estabilidad. La transferencia horizontal de genes, la competencia por recursos y la cooperación entre diferentes especies bacterianas son fenómenos genéticamente mediados que influyen en la estructura y dinámica de estas comunidades microbianas. Las aplicaciones biotecnológicas derivadas del estudio de la genética de las comunidades bacterianas en la columna de Winogradsky son diversas. Por ejemplo, la identificación de genes involucrados en la degradación de contaminantes ambientales ha llevado al desarrollo de nuevas estrategias para la biorremediación de suelos contaminados. Asimismo, la comprensión de las interacciones genéticas dentro de estas comunidades ha inspirado el diseño de comunidades microbianas sintéticas para aplicaciones industriales, como la producción de biocombustible o la síntesis de compuestos químicos de interés. Saludos, Fernando nuevamente. Aquí voy a estar hablando sobre la regulación en relación a la columna de Winogradsky. La columna de Winogradsky proporciona un entorno ideal para estudiar la regulación genética en comunidades bacterianas. Estas comunidades, compuestas por una diversidad de bacterias anaerobias, aerobias y facultativas, exhiben una regulación genética sofisticada que les permite adaptarse dinámicamente a las condiciones cambiantes dentro de la columna. La regulación génica en estas comunidades es esencial para coordinar la expresión de genes en respuesta a cambios en la disponibilidad de nutrientes, oxígeno y otros sustratos presentes en los diferentes estratos de la columna. La investigación científica ha demostrado que la regulación génica en las comunidades bacterianas de la columna de Winogradsky está influenciada por una variedad de factores ambientales y biológicos. Por ejemplo, estudios recientes han identificado que la expresión de genes relacionados con la degradación de compuestos orgánicos complejos, como la celulosa y la lignina, como ya mencioné, está regulada para optimizar la eficiencia metabólica de las bacterias en función de la disponibilidad de esos sustratos en los diferentes estratos de la columna. Además, las interacciones entre diferentes especies bacterianas también desempeñan un papel importante en la regulación genética de las comunidades de la columna de Winogradsky. La competencia por recursos y la cooperación entre bacterias pueden afectar la expresión génica y la actividad metabólica de manera significativa, generando patrones complejos de regulación que contribuyen a la estabilidad y el funcionamiento del ecosistema microbiano en su conjunto. Este tema es de gran relevancia en la investigación microbiológica, ya que comprender los mecanismos de regulación genética en las comunidades bacterianas de la columna de Winogradsky puede proporcionar información valiosa sobre la dinámica y la función de estos ecosistemas microbianos. Además, esta comprensión puede tener aplicaciones prácticas en diversos campos, como la biotecnología y la bioremediación ambiental, como ya mencioné, al permitir el diseño de estrategias más efectivas para controlar y manipular comunidades bacterianas en entornos naturales y artificiales. Para concluir, la columna Winogradsky nos muestra un mundo diverso, microscopio súper interesante, donde los microbios son súper importantes para la Tierra. No solo nos ayuda a entender cómo interactúan entre sí, sino también cómo afectan los procesos naturales y cómo pueden ser súper útil para nuestra educación. Podemos aprender mucho sobre la microbiología, ecología y cómo interactúa y funciona esto
con nuestra tierra, de manera súper práctica y emocionante. La columna Winogradsky es una ventana a un mundo diminutivo que nos enseña a cuidar y entender mejor nuestro planeta. Agradecemos su esfuerzo y dedicación para nuestro curso.